estos textos o esta palabra que es interesante para su vida y para mi vida, para que sigamos allí perseverando. Quiero ponerle a pensar, para que pensemos, para que recordemos. No sé cuántas hermanos, cuántas hermanas ha visto usted que han muerto. No sé cuánto les ha tocado en estos días, o en este día, o en este mes, o en meses pasados. Yo me acuerdo de hermanos de los cuales iba a visitar, una hermana muy amada, Rosángela, otra hermana muy amada, Magdalena, y así muchos hermanos más, de los cuales seguro hemos conocido. Quiero que pensemos en la parte donde habla de, que pensemos en ese tema de hoy como en memoria de Dios. Y quiero que pensemos así como se muestra en el versículo 5, cuando Dios habla de Enoc, pero cuando lo comenzamos a ver desde el Antiguo Testamento, allá desde el libro de Génesis. Y quiero que pongamos a pensar la memoria de nuestros hermanos que han fallecido, lo que hicieron ellos en la vida, lo que nos ayudaron, lo que nos aconsejaron. Y es importante que aún cuando vamos a visitar a los familiares, cuando vamos a hacer un trabajo, nos acordamos de ellos, porque ellos en su vida hicieron cosas grandiosas. Y quiero que pensemos en eso, en memoria de Dios. Este hombre que vamos a mirar, Enoc, este hombre en el cual utiliza el escritor de los Hebreos, que habla acerca de ánimo, que habla acerca de la fe, que habla acerca para nuestros hermanos judeocristianos o para los hebreos de ese tiempo, les está hablando acerca de cómo perseverar, de cómo seguir adelante, de cómo no dejar la carrera, de cómo no cansarse. Y quiero que pensemos allí porque él utiliza a este hombre, a Enoc, y utiliza allí, aunque en la Biblia no nos diga mucho de Enoc, así como su biografía, no nos dice mucho acerca de si acerca de sus hijos, de su esposa, del trabajo que él tuvo. No nos dice mucho de eso, pero nos dice algo bien importante y es lo que quiero que pensemos en esta noche, en este tiempo que ustedes permiten de que esté este siervo acá, y es el memoria de Dios, que recordemos esto, que recordemos antes, por ejemplo, Enoc, nos dice la palabra de Dios allí, que viene de esa genealogía donde los hombres comenzaron nuevamente a invocar a Dios. Hay que acordar de que cuando Dios creó a los dos seres humanos, Adán y Eva, entonces ellos decidieron pecar o se dejaron llevar por el maligno, por Satanás, y desobedecieron a Dios. Estos hombres entonces fueron sacados del jardín del Edén y después vemos las consecuencias de estos pecados. También vemos las consecuencias en los hijos. Caín y Abel, Caín matando a Abel y Caín siendo desterrado. La tristeza de estos padres allí, de lo cual perder dos hijos. Pero lo más magnífico o lo más grandioso que vemos en la palabra es que Dios establece su pacto con esta familia o con la tierra y aparece Set. En el capítulo 4, en el versículo 25 y 26 dice la Biblia. Génesis 4, 25 y 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Nos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En el capítulo 5 hablamos de esta genealogía, pero lo más importante es que vemos cómo Dios menciona a Enoc y cómo se menciona acá cualidades muy grandiosas de él. Y en tan solamente una frase corta, en tan solamente algo que podemos decir sencillo o que no tiene muchas palabras o que no tiene como un párrafo por ahí de 5 o 6 capítulos, como otros personajes, y nos dicen allí en el Génesis capítulo 5, para leer desde el versículo 18, vamos a leer hasta el versículo 24. Génesis capítulo 5, versículo 18 al 24, vamos a mirar varias cosas allí, a lo cual nos motiva. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, y después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios.
Vemos allí lo que nos muestra ese compendio allí, de esos versículos que no son muchos, 18 al 24, y nos dicen allí la vida de Enoc, y nos dice algo que caminó con Dios. Y en esa frase de caminar con Dios, quiero que nos motivemos o que nos alentemos, quiero que pensemos, y el mismo no nos desafía, quiero que miremos 3 puntos con esta referencia de estos versículos y con lo que nos dice también el escritor de los Hebreos, recordando lo que Dios habló en el Antiguo Testamento, pero lo que él habló en el Nuevo Testamento, recordando también Dios lo que usted y yo estamos haciendo, que él tiene memoria suya y tiene memoria mía, y sabemos de que allá en el libro de los Hebreos está diciendo de que dejó esa parte para que nosotros también fuéramos glorificados. Allá en el capítulo, seguro que hayamos leído esos versículos, pero vamos a mirar un poco acerca de estos desafíos o de este ánimo que nos da Enoc referente a 3 puntos importantes. Y quiero que pensemos en punto número 1, en Enoc como hijo. Enoc, podemos saber si Enoc fue buen hijo, podemos saber si Enoc amó a sus hermanos, podemos saber si Enoc entonces respetó al papá y la mamá. Bueno, la Biblia nos dice allí, y caminó Enoc con Dios, pero en ese camino Enoc con Dios nos dice como algo completo. Nos está hablando, no nos está hablando a la mitad, sino que nos está hablando de algo que es completo. Nos está hablando de algo que está comenzando hasta el final, porque dice que le llevó Dios. No sabemos a dónde le llevó, tampoco es importante mirar eso allí, pero lo importante es que dice que comenzó y que hasta que le llevó Dios, dice, caminó con él. Y es lo que yo quiero que pensemos en esta noche, en este tiempo que estamos acá. Entonces, Enoc fue un buen hijo. Ya leímos los versículos que del 18 al 20, y nos habla acerca de que él tuvo un padre y que también él tuvo hijos e hijas allí. Nos habla de un tiempo en el cual estuvo en la tierra, un tiempo en el cual él demostró ser un buen esposo, ser un buen hijo y sobre todo cumplir los mandamientos a Dios. Quiero acordar allí 2 versículos que la Biblia nos habla referente al obedecer a Dios, de cómo los hijos obedecemos a Dios y cómo entonces acá imperir. Quiero que pensemos en esa palabra imperir, porque en esa frase hay algo completo, pero en esa frase entonces podemos mirar muchas cosas del personaje de Enoc. Quiero que miremos en Deuteronomio. Vamos a buscar libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 y 2. Este era el mandamiento que Dios le dio a los hijos, que él ha dado para que los hijos obedezcamos hacia nuestros padres. Y quiero que pensemos en él como hijo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 y 2. Vamos a leer este versículo que dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Esa es la gran bendición que nos habla acerca allí. Y miramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento nos habla de personajes que vivieron mucho tiempo. Y después miramos del pecado del capítulo 6, nos habla de que ya no se alargó tanto ese tiempo. Allí hay como esa parte de la respuesta con Enoc, que él caminó con Dios. Vamos a mirar Efesios, que es el otro versículo que les dije que eran 2. Allí está Deuteronomio 6, 1 y 2. Y también quiero que miremos Efesios capítulo 6, versículo 1 al verso 3. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice la Biblia: hijos, obedecen al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Nuevamente, seas de larga vida sobre la tierra, una promesa que viene del Antiguo Testamento. Enoc cumplió esto, Enoc fue buen hijo, Enoc obedeció a Dios en este punto. Parece que sí, claro que sí, porque nos dice que vivió mucho tiempo y dice allí, caminó con Dios. Y en el Antiguo Testamento Dios dijo, bueno, hay que obedecer los mandamientos para que sean tus días alargados, tu vida. En el Nuevo Testamento nuevamente Dios recuerda este mandamiento para con los hijos. Entonces quiero que empecemos en eso, como hijos. ¿Podemos aprender de no como hijos? Claro que sí. ¿Podemos ser como Él logró serlo? Quiero también que vayamos a mirar un texto también en el Antiguo Testamento, en Lamentaciones,
Vamos a mirar 2:6. Vamos a buscar ese texto. Déjenme llegar allí. Lamentaciones capítulo 2. Déjenme buscar, hermanos, porque coloqué el texto. Es Malaquías. Es Malaquías. Vamos a buscar Malaquías. Es Malaquías 2, versículo 6. Vamos a ir allí. Malaquías 2, verso 6. Dice la Biblia: la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Con este versículo que Dios está acordando acá atrás del profeta Malaquías al pueblo de Israel, está demostrando de que algunos personajes sí pudieron obedecer al Señor, que algunos hombres y mujeres pudieron seguirle, pudieron ser buenos hijos. Y en ese punto, Enoc se sujetó a Dios. En ese punto nos está invitando a que nosotros nos sujetemos a Dios como buenos hijos, porque la ley estuvo en su boca. En justicia anduvo con Dios, Enoc caminó con Dios, y a muchos hizo apartar del mal. Apartar del mal hizo a muchos por su testimonio, por lo que estaba haciendo este hombre Enoc, por lo que hizo. También se sujetó a sus padres terrenales. Ahí estamos hablando, Deuteronomio, ya leímos estos versículos, habla acerca de la sujeción hacia los padres, habla acerca de la obediencia de los hijos hacia estos padres que Dios nos ha colocado para que lo honremos. Y obedeció a lo que sus padres le enseñaron. ¿Qué le enseñaron sus padres? La ley. ¿Qué les enseñaron sus padres? A obedecer al Señor, a glorificarle. Recuerde que dice allí en el Génesis capítulo 4, dice que comenzaron a invocar el nombre de Dios. Entonces este hombre conocía de pequeño cómo obedecer a Dios a través de sus padres. En respeto también a los hermanos de la casa y en respeto a los líderes del pueblo. Esto fue lo que él aprendió. También acordamos un versículo que está en Proverbios 1, versículo 8 y versículo 9, donde nos habla acerca de cuando somos buenos hijos, entonces apreciamos la instrucción del padre y apreciamos la dirección de nuestra madre, porque dice que de esta manera entonces estamos obedeciendo a Dios, estamos caminando con Dios. Esa es la manera que Enoc nos enseña. Pero cuando vemos a Enoc, no solamente ver a Enoc como solamente este personaje que cumplió esto, sino que muchos personajes lo hicieron. Quiero acordarles o traerles a la memoria también este personaje que fue muy menospreciado en casa, fue muy menospreciado porque era pequeño, porque no le veían grandes cualidades como líder, no le veían grandes cualidades como cazador, como soldado, y es David. Yo sé que nos acordamos de David. ¿Por qué hablo de estos personajes? Es porque quiero, hermano y hermana, que entendamos de que nosotros podemos ser como David, podemos ser como Enoc. Estamos hablando de Enoc, pero quiero llevarles para que no solamente pensemos de que entonces una sola persona fue perfecta, una sola persona entonces caminó con Dios. No, por ejemplo, allá nos está hablando también de Noé, pero ahorita estamos hablando de Enoc. Entonces, estamos hablando acá del tema con David. David fue un buen hermano, David fue un buen hijo, obedeció a sus padres. Nos acordamos allí de esa historia cuando Saúl está allí con el pueblo y llega un gigante a estar allí desafiando al pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que dice el papá de David? Vaya, mire cómo están sus hermanos. Se preocupa para obedecer ese orden que el padre le da, pero también se preocupa por sus hermanos para llevarle quesos, comida y todo eso. O sea, fue un buen hijo sujeto a sus padres. Y es lo que quiero que pensemos en esto. Él nos enseña, nos motiva, este hombre, Enoc, en el cual Dios tiene memoria de él, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, cuando está diciendo, por la fe Enoc. Recuerde eso, caminó con Dios, ¿por qué? Si estamos hablando que en el capítulo 11 habla acerca de ese compendio o esos héroes de la fe, estamos hablando de que sí podemos caminar, que sí podemos seguir hacia adelante, no estancándonos, no quedándonos ahí, sino caminar, seguir hacia adelante. Es el foco del libro de los Hebreos, es el foco que nos habla el capítulo 11. Y por eso estamos mirando estos personajes. Personajes que ya murieron, personajes que están allí, pero que van a ir a ese lugar celestial, como lo dice el mismo capítulo ahí en esos versículos.
pero traerlo a nosotros, que nosotros sí podemos que caminar, que sí podemos seguir adelante, avanzar, que sí podemos aplicar lo que estos personajes aplicaron. Sí podemos, claro que sí. Quiero invitarle a otro punto con esos versículos, y es que no solamente fue buen hijo, sino que fue un buen siervo. Siervo, bien interesante esto. Vamos a mirar allí nuevamente en Génesis, quiero que vayamos a Génesis capítulo 5 nuevamente. Capítulo 5, versículo, vamos a mirar 22 y 23. Génesis capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. Dice la Biblia, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijas e hijas. Recuerda esos tiempos allí, dice 300 años, y engendró hijos e hijas. Hay mucho tiempo allí. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Ahí se nos está hablando de los años, del tiempo que Enoc caminó con Dios, mucho tiempo. Ahorita tenemos, como decíamos al principio, hermanos que han muerto de 50, 60 años. Uno puede llegar hasta los 90 o 100 años y morir, pero lo que nos motiva es a morir en fidelidad, nos motiva es a seguir hasta allí. Este hombre muestra allí del tiempo, o sea que sí podemos saber de que en todo este tiempo hizo muchas cosas para glorificar a Dios y para que Dios tuviese memoria de él, diciendo, es un buen siervo, es un hombre del cual estoy orgulloso, del cual entonces practica los mandamientos en su vida y que le conozco y que se lo llevó. Es lo que estamos mirando acá. Entonces, no fue un buen siervo. Estamos mirando ahí los versículos. Reflejó lo que Dios le había dado, lo que Dios nos ha dado como cristianos, como hijos. Compromiso con los talentos que el Señor le dio. Tuvo mucho compromiso con esto. Practicó lo que Dios le había dado. Compromiso para guiar a su familia hacia Dios. Es algo bien importante cuando los hermanos son casados. Yo no tengo esa experiencia todavía, pero hay hermanos que son casados y Él no enseña a llevar a la familia a Dios. Él no enseña de que aún desde que lleguen a este mundo los niños, entonces hay que enseñarles a los hijos que hay que honrar a padre, madre, que hay que honrar a Dios, que hay que seguir los mandamientos. Y ahí está lo que Enoc enseña como siervo. Y también compromiso para guiar hacia el pueblo hacia Dios como líder. Usted y yo como siervos podemos no solamente ayudar a nuestros seres queridos, sino a los que están a nuestro alrededor, guiándolos hacia Dios para que ellos sean salvos. Y de esta manera, no nuevamente nos motiva y nos desafía a ser siervos. Y siervo no necesariamente tiene que ser el líder que más conozca la Biblia, sino el que más ayude, sino el que más se interese por los demás, sino el que más esté allí como llevando, así como cuando muestran esas imágenes en Facebook de que muestra una persona delante y una cuerda jalando a los otros. De esa manera, este hombre nos enseña. También utilizó sus talentos para recordar al pueblo qué es lo que le agrada a Dios. Otro versículo en el cual estuve mirando mucho, investigué un poco acerca de esto, en Judas versículo 14. Versículo. Vamos a mirar Judas versículo porque ese solamente tiene un capítulo. Judas versículo 14 al versículo 16 nos habla también, o se menciona nuevamente acá a Enoc, y una referencia muy buena porque Judas, el hermano de Jesucristo, está hablando acerca de un problema que había en esta iglesia, y un problema en el cual dice allí desde que antes de que pasara esto ya se había anunciado. Vamos a mirar, Judas, verso 14 al verso 16, dice la Biblia. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Cuando miramos solamente el versículo 14, el versículo 15, entonces las personas hablan acerca de un futuro o de un juicio. Pero cuando vemos el versículo 16, se está hablando del contexto que viene hablando Judas, de personas con obreros fraudulentos, dice manchas en ágapes, está diciendo allí personas malas, personas que están engañando. Entonces acá dice
el versículo de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, dice profetizó. Entonces este hombre fue profeta, este hombre también entonces sirvió al Señor. Es importante mirar que acá se nos está hablando, profetizó acerca de lo que iba a pasar más adelante. El apóstol Pablo también habla acerca de eso, de la apostasía. Y ahora entonces lo que nosotros debemos hacer es también aprovechar la palabra de Dios, aplicarla a nuestra vida y sobre todo guiar a nuestros hermanos. Recordó al pueblo entonces cuáles son las leyes divinas. Es importante recordar esto, no solamente al pueblo, no solamente a nuestra familia. También recordó al pueblo que ellos podían obedecer a Dios o desobedecerlo, o sea, escoger. Y también recordó al pueblo que aún cuando estudiara la palabra de Dios o la ley de Dios, iban a haber personas falsas, obreros fraudulentos. Eso fue lo que recordó Enoc. Esto es lo que nos habla la palabra de Dios. Como un siervo, como un buen siervo, él nos enseña de esto. Como siervos, usted y yo, amados hermanos, a veces pensamos de que solamente el predicador, el evangelista es el único que debe decir esto. No, una hermana, un niño también puede hacer esto. Decirle al hermano o a la hermana, lo que tú estás enseñando no es acorde a la palabra de Dios. Lo que tú estás enseñando no es lo que Jesucristo habló de la promesa o de la doctrina de Cristo. Usted puede hacer eso. Judas también habla acerca de Enoc como profeta, nos habla acerca de por qué Dios tuvo tanta memoria de este hombre, que me sorprende, que es un privilegio muy grande que uno lo recuerden. Hay hombres que son recordados, pero muy malos, hombres que han hecho tantas cosas desastrosas. Por ejemplo, Hitler es un personaje histórico muy malo. Y otros más que ustedes seguros conocen, que son personajes malos, pero también hay personajes buenos. Por ejemplo, los hermanos que les acabo de mencionar. Y otros hermanos que extrañamos mucho porque nos enseñaron y nos están enseñando muchas cosas importantes con su testimonio, con su trabajo como evangelistas, con su trabajo como el testimonio, la instrucción, la educación y todo eso. Pero también podemos ver de que Enoc cumplió estas cosas y Dios tuvo mucha memoria de él. Entonces, Dios puede tener memoria de usted y de mí, amada hermana. Cuando seguimos estas enseñanzas o esta instrucción que nos está dando acá, el escritor de los Hebreos nos está hablando de la fe, pero recuerde que la fe es de acción, la fe es de hacer, de trabajar. No tan solamente es, yo pido al Señor con mucha fe de que me va a ayudar a salir de este pecado, pero me quedo quieto sin hacer nada. No, está hablando de seguir adelante, de siendo transformados con la palabra de Dios, siendo moldeados. Y este hombre es muy importante, muy interesante. En la Biblia encontramos también muchas cantidades de siervos y siervas. Quise escoger a dos porque a veces vemos como imposible ser esos siervos o llegar a ser esas siervas. Quise escoger a Esther. Yo sé que muchos conocemos a Esther la reina. Conocemos, por ejemplo, cómo fue importante para el pueblo judío, cómo allí donde hay un rey enemigo, donde Dios hace que este hombre allí la escoja como reina y que ella pueda intervenir por el pueblo, que ella pueda pedir al rey que entonces le ayude para que su pueblo no sea destruido. Desde el capítulo 1 al capítulo 4, allí se está hablando, por ejemplo, de Mardoqueo, se está hablando también de Amán. ¿Se acuerdan de allí de lo que estaba tratando o tramando Amán? De ahorcar a Mardoqueo porque no se le arrodillaba. Y dice la Biblia que eso lo preparó para él mismo, porque después fue allí muerto en esa misma horca. Una reina que Dios utilizó, ¿verdad? Que las mujeres, Dios las utiliza muy bien, amadas hermanas, para que no se sientan mal, porque no pueden predicar en el púlpito. Dios las utiliza de muchas otras maneras, así como utilizó a Enoc. También otro personaje es Josías. Yo sé que podemos recordar un poco de él allá en Segunda de Reyes, capítulo 22 al capítulo 24 más o menos. Nos habla acerca de la vida de Josías, nos habla acerca de un rey muy joven, de un rey en el cual nos dice de que fue correcto o perfecto de acuerdo a Dios, de que quitó todos los lugares altos, todo lo que había de acera, toda la idolatría, y que encontró el libro que estaba perdido. Dice que hizo duelo y silicio, dice que allí, entonces dice que lloró, dice que comenzó entonces a practicar lo de la Pascua y muchas cosas más.
Dos personajes de los cuales Dios utilizó para su pueblo, para ayudar en su pueblo, y su pueblo tuvo calma. Igual nosotros, Dios nos utiliza para que nuestra vida tenga calma, pero también los que están a nuestro alrededor tengan calma. Es lo que nos está enseñando Dios a través de este hombre. Y aunque no tenemos mucho conocimiento y muchas palabras de este hombre, el Espíritu Santo solamente nos ha dejado esta frase: caminó con Dios. Quiero que miremos un último punto allí para que vayamos terminando. Y Enoc caminó con Dios a su destino eterno. Allí nos está hablando de que Dios le llevó. Vamos a mirar nuevamente en el libro de los Hebreos. He leído en Génesis, pero ahorita quiero que vayamos a Hebreos nuevamente. En el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 5, dice que por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Testimonio. Y es lo que yo quiero que analicemos con este tercer punto, y es referente a lo que no nos invita o nos desafía, y es a ser fieles. Él no nos desafía a no cansarnos de hacer el bien. Él no nos desafía a que así como Él pudo, nosotros también podemos. Él no nos desafía a que como Él estuvo en un tiempo donde hubo muchas malas personas, influencia del mal, influencia al pecar, tuvo que estar luchando contra sus deseos, tuvo que estar luchando con personas malas. Dice la Biblia, dice Dios, caminó con Dios y Dios lo llevó. Entonces, Enoc caminó con Dios a su destino eterno. Que Carlos, que Eunice, que Humberto, que los hermanos que estén allí, que podamos caminar con Dios, es un gran privilegio. Y de allí entonces, como dice allí el versículo, no quiero antes de mirar este punto sin leerlo, en el versículo, en el capítulo 11 que estamos de Hebreos, pero en el versículo 39 y 40 dice, Hebreos 11, 39 y 40, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyéndose alguna cosa mejor para nosotros, para que sí podemos seguir adelante, ese mal. Allá en Génesis capítulo 6, versículos 5 al 6, se nos habla acerca ya en esa parte, después del versículo 21, 22 en adelante, nos está hablando allí de esa genealogía, pero ya en el capítulo 6 nos habla acerca de la maldad, y se nos dice acerca de que en medio de la maldad, este hombre Enoc fue perfecto. Nos habla de otro hombre más adelante, pero Enoc fue perfecto en medio de la maldad. Y es lo que nos enseña este personaje, a no dejarnos influenciar por el mal. Donde quiera que estemos, los deseos, nuestros seres queridos, en el trabajo, en el estudio, donde quiera que estemos, siempre va a venir la influencia, siempre va a venir ese enemigo que quiere hacernos volver atrás para ser destruidos, para perder las bendiciones del Señor. Entonces no hizo lo de Caín, no hizo lo de Caín, y él conocía lo de Caín. ¿Qué fue lo que hizo Caín? No quiso aprender de sus hermanos el mal, de todo lo que él está viendo allí. No quiso aprender de eso. Él mejor quiso obedecer a Dios, seguir perseverando. Y perseveró en las leyes de Dios, que es lo que nos motiva allí. Dice la Biblia, dice el Señor, tuvo testimonio. Tener testimonio y que Dios nos diga que Carlos o cualquier hermano o hermana que está conectada, tener testimonio a los que están alrededor es algo muy grandioso. Qué privilegio tan grande. Un hombre que luchó hasta que fue llevado por Dios. En Génesis 5:24, aunque acá leemos quiero leerlo nuevamente, solamente para leerlo. Si he leído los mismos versículos varias veces es porque tenemos solamente de este hombre allí en Génesis y en el libro de los Hebreos. Y pues también tenemos allí en Judas, pero por eso estoy leyendo varias veces los mismos versículos. Génesis capítulo 5, versículo 24, dice la Biblia. Y caminó, dice, caminó, está hablando, dice allí, como ratificando, caminó, ratificando, está dando testimonio, dice pues, Enoc con Dios.
y desapareció porque le llevó Dios. Y hay varias comas allí, varias comas que uno puede mirar interesante. Dice, caminó. ¿Qué fue lo que hizo Enoc para que Dios, para que el Espíritu Santo, para que el escritor de Moisés acá esté diciendo de que caminó Enoc con Dios? Dice, pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Un hombre que luchó hasta que fue llevado por Dios. Entonces, es bien interesante lo que la Biblia nos invita y nos anima a seguir luchando, perseverando hacia adelante, hermanos, no quedarnos en el camino, sino seguir hacia adelante. Un hombre que no se cansó de hacer el bien. ¿Nos cansamos de hacer el bien? Un hombre que no paró en el camino a pesar de los obstáculos. Paramos por los obstáculos. Hemos visto muchos hermanos que han quedado allí, pero en una memoria no muy buena. Han muerto en el pecado, han muerto en una secta, han muerto en un pensamiento, en un deseo del mal. Tenemos otros hermanos que han muerto así para acordar cosas muy grandes de ellos. Sabía dónde iba y con quién iba a la patria celestial. Este hombre sabía hacia dónde iba, cuál era su rumbo, cuál era su dirección. Así como cuando el escritor de los Hebreos sigue animando allí en el capítulo 11, y en el capítulo 2, en el versículo dice que la mirada debe ser hacia Cristo, y que de esta manera entonces se va a poder, a pesar de los obstáculos. En el versículo 1 dice, muchos testigos están allí mirándonos, muchos testigos están diciendo, usted puede seguir hacia adelante, podemos luchar, podemos vencer. Hay obstáculos de muchas maneras, viene el enemigo, viene la familia, nuestros amigos, el patrón, el profesor, el que sea. Pero dice estos testigos que están allí. Versículo 1, les invito a que lean Hebreos 12, 1 y versículo 2. Nos está diciendo el 1 de que podemos correr con paciencia, porque hay muchos allí viéndonos y muchos que dicen es que sí puede lograrlo. Y en el capítulo 11 pues tenemos todos esos hombres allí. Él no es un personaje del cual aprendemos cómo ser buenos hijos, siervos y cómo luchar para ganar el galardón. Que lo mencione aún en el Nuevo Testamento, Dios es algo muy grande. Es prueba de que Él tiene memoria de sus hijos obedientes, fieles, para dar la recompensa prometida en el día final. Para dar esa recompensa, amados, es importante de que sigamos a Enoc. Recuerden al principio lo que decíamos. Recordamos hermanos y hermanas que han muerto en Cristo como fieles. Puedes contar historias de ellos, sí, en su trabajo, en su fidelidad, en su amor, en todo lo que ellos hicieron. Y nosotros tenemos memoria de ellos. ¿Será que Dios lo tiene? Seguro que sí. Amados, como invitación, para finalizar acá, como invitación, como cristianos, Dios nos anima a obedecer sus mandamientos e ir al lugar que Cristo nos tiene preparado. Solo que para poder ir a casa nuevamente, entonces Dios nos invita a que hagamos estas cosas como cristianos, como personas que aún no son cristianas. Número 1, tener fe. Número 2, creer en Cristo. Número 3, arrepentirnos. Número 4, confesar a Cristo como nuestro Señor. Número 5, bautizarnos. Número 6, ser fieles hasta la muerte. Que Dios tenga memoria de usted y de mí es algo grandioso, amados hermanos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y nos ayude para que podamos entonces de esta manera entrar a esa lista, y que Dios tenga memoria de usted y de mí. Para finalizar, amados hermanos, antes de la oración, quiero que cantemos un himno. Es un himno que conocemos muchos. Si hay alguien que no lo conoce, pero ustedes lo va a aprender. Se llama Cuando allá se pase lista. Quiero cantar ese himno y después del himno, entonces hacemos la oración y dejo entonces espacio al hermano Humberto después de la oración. Listo. Vamos a cantar el 73 acá. Nadie que llama Himnos y Cánticos Espirituales, o si usted lo tiene allí también, se llama Cuando allá se pase lista. Dice de la siguiente manera: cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista allí de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá.
Cuando los llanos entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el maestro desde el alba al vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra cese ya. Y que sea pasada lista y de estar. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Amén. Un día se va a pasar lista y allí va a ver el Señor en ese libro de la vida. Y en esa lista vamos a estar usted y yo, sí vamos hasta el final como este personaje. Nos le enseñamos a orar, amados hermanos. Después de la oración, entonces, dejo al hermano Humberto. Gracias por su participación, por estar allí, por permitir que este siervo pueda alentarnos, estar allí animándonos con la palabra de Dios. Gracias a ustedes allí. Si tienen alguna pregunta de lo que también se ha dicho, la pueden hacer y con mucho gusto vamos a estar allí para ayudarnos los unos a los otros. Vamos a orar, amados hermanos, y vamos a terminar en este momento. Y después de la oración le dejo al hermano Humberto entonces los micrófonos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, por esta noche, gracias por su amor, por su bondad, gracias porque nos anima, nos motiva, nos recuerda acerca de las promesas, de las bendiciones, nos recuerda acerca por estos personajes que sí podemos llegar a la final, a la meta, que sí de ser buenos hijos, de ser buenos siervos, de ir hasta el final para ser llevados a la eternidad. Gracias por este personaje de Enoch, gracias porque usted a través del Espíritu Santo vio a este escritor para que recordara, tuviera memoria de ellos, de los que en el Antiguo Testamento fueron fieles, obedecieron a sus mandatos, que siguieron hacia ese lugar en el cual usted les estaba diciendo, les prefijó acerca de hacia dónde podían ir en obediencia. Gracias porque también nos dice en su palabra hacia dónde ir en obediencia cuando muramos o cuando Jesucristo venga por segunda vez. Gracias por este tiempo, gracias por todos mis hermanos acá conectados, por cada familia representada. Gracias por el consuelo que usted nos da, porque aunque hermanos en estos días se hayan ido, hayan muerto, estén durmiendo en el sepulcro, sabemos de que han muerto en Cristo, han vencido al aguijón, la muerte, que están allí esperando el día en el cual les dará la patria celestial, nos dará la patria celestial a todos, y que damos gracias porque vemos que la palabra nos está mostrando esa memoria que usted tiene de sus hijos obedientes, esa memoria recordando estas proezas, recordando todo lo que hicieron estos personajes, aún en un mundo hostil, aún en un mundo en el cual había leyes muy rigurosas, leyes en las cuales eran muy difíciles de hacer, pero que ellos siguieron hacia esa meta en la cual usted ha prefijado, usted nos ha mostrado, que es el cielo. Gracias por motivarnos, por alentarnos, ayúdanos para seguir perseverando en la fe y que podamos entonces de esta manera poder llegar hacia ese gran destino, ese gran final, o así como Jesucristo nos promete esa corona de vida. Gracias por esta noche. En nombre de su Hijo Cristo oramos y rogamos todas estas cosas. Amén.